tiene que pasar en mi vida. Algo tiene que pasar en mi casa. Algo tiene que pasar en mi cuerpo, en mi salud, en mi finanza. Algo tiene que pasar, porque Dios no es estático. Dios no se queda en un solo lugar. Dios se está moviendo constantemente. Y usted tiene una relación con un Dios vivo que está escuchando su oración, que sabe su clamor, que sabe su necesidad, y Dios va a traer respuesta. Así que cuando usted vaya a la alabanza, hermano, mueva ese cuerpo latino si nosotros somos del calor. ¿Cierto o no? No tenga temor, porque cuando uno no es cristiano, bastante que da su poco de vuelta y salsa y merengue y todo eso. Entonces, cuando usted llegue a adorar al Señor, adórele con todo lo que usted tiene. Adórele con danza, con baile. Yo siempre digo que cuando lleguemos al cielo, el Señor me va a decir: ¿y quién te dijo a ti que el baile era pecado? Así que usted aquí puede danzar con libertad, porque Dios merece que nosotros le adoremos con libertad. Y bueno, el Señor me los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Quería saber si había alguien que viniera por primera vez a esta casa, si tenemos alguna visita, alguien que por primera vez haya llegado, o si todos somos de casa. Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos. Queremos darle la gloria al Señor porque nuestros hermanos, pues hoy salieron ya todos los grupos, ya todos están en camino, unos llegando, otros a mitad de camino y otros esperando, pero todos van a ir. Que el Señor los guarde y los bendiga, y que el Señor los use y también traiga bendición para esta casa, porque todo lo que como hijo de Dios nosotros aprendimos, recibimos, lo vamos a dar a otras personas y lo vamos a dar también en la casa de Dios. Así que es un crecimiento maravilloso. Leímos Jeremías, ¿verdad? Y estábamos leyendo, y quiero leerle solamente el versículo 5. Dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios hace un llamado. Y nosotros escuchamos al pastor César leer en Juan 15 un tremendo mensaje. Y Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y yo escuchaba el domingo, sentada allí, escuchando al pastor hablar de Josías. Y dice la palabra que siendo Josías de 8 años, fue llamado, y Josías fue llamado a ser un rey. Entonces Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Parece que tengo problemas con este micrófono. ¿No hay otro? ¿O sigo con este? ¿Puedo seguir con este? Ok. Entonces yo quiero en esta noche meternos juntos en la palabra y entender por qué usted está aquí sentado esta noche en esta silla. No es una casualidad, no es porque usted tuvo un problema y entonces ahora está viniendo a la iglesia, o no es porque usted tiene mucho dinero y no tiene que gastarlo, entonces ahora usted diezma. Tampoco es eso, ¿verdad? Hay un llamado con un propósito. Hay un llamado con un propósito para todos los que estamos aquí en esta noche hoy. Nosotros no somos un accidente del cosmos. Nosotros somos el plan de un Dios poderosísimo que desde antes de la fundación del mundo pensó en nosotros y nos eligió desde antes de que usted naciera. Por eso el Señor le dice a Jeremías: antes que te formara en el vientre de tu madre, escuche lo que dice la palabra, ya yo te conocía. ¿Cómo conoció Dios a Jeremías? Porque en su omnisciencia, en su grandeza, en su poder, Dios tiene la capacidad de ver el fin de todas las cosas y traer de allá y ponerlo acá. Así que antes de que usted llegara al vientre de su mamá, imagínese, antes de que su papá se enamorara de su mamá y antes que usted estuviera allí en ese juego de amor, Dios ya lo había visto allá. Dios lo vio aquí sentado. Y Dios dijo: voy a ir allá y voy a elegir a mi hijo, a mi hija, para que esté hoy aquí en esta casa.
paso nosotros necesitamos, nuestro entendimiento tiene que abrirse y nuestro corazón tiene que ser lleno de una palabra que nos sostenga y nos mantenga a lo largo de nuestra vida hasta que lleguemos a encontrarnos con el Maestro, para que no nos quedemos en el camino. Estaba viendo una noticia en Japón, explotó una fábrica y yo no sé qué, y hubieron un montón de muertos y hubieron un montón de gente herida, quemadas. Hermanos, usted no estaba allí, pero algunos de los que estaban allí no conocieron al Dios de la gloria. Y es una pérdida eterna. No hay más oportunidad. La oportunidad es aquí y ahora. Y dice la palabra, antes que nacieras, antes de que tú llegaras a llorar, antes que el doctor te diera, ya no hacen eso, gracias a Dios, los niños lloran solos. Pero antes de ese momento, dice el Señor, ya yo te santifiqué. ¿Qué significa santificar? Dios te está separando de entre los miles y miles y millones y billones de seres humanos. Tú has tenido la oportunidad de escuchar la voz del Dios de gloria y decirle que sí a Él. ¿Y por qué lo has hecho? Porque dice la palabra, Él te eligió. Eso no es una opción. Ninguno de nosotros somos tan buenos para decir que en un momento de nuestra vida nos pusimos a pensar y saben que mejor que me convierto y soy cristiano. Eso es mentira. Porque todavía aquí, en esta hora y en este momento, hay gente que está luchando con su carne. Hay gente que está luchando con pasiones. Hay gente que está luchando con falta de perdón. Hay gente que está luchando con emociones en su corazón. Y usted fue elegido. Y usted fue santificado. Entonces usted tiene que entenderlo. Y usted tiene que caminar en lo que Dios está diciendo que usted es ahora. Amén. Por eso nosotros tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos un Dios tan maravilloso, tan grande, tan poderoso, que ha dado tanto por nosotros. Y quiero leerles algunos pasajes, porque dice también en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay todo un contexto y un propósito, y hay muchas cosas que estudiar en ese pasaje, pero yo quiero que usted sepa que en la presencia de Dios, o sea, en la ciencia de Dios, usted fue elegido y llamado. Y usted dijo, sí, Señor. Cada uno de los que estamos aquí tiene que haber tenido un encuentro con alguien, con Dios primero, y alguien tiene que haberle llevado ese mensaje y usted dijo, sí, yo quiero aceptar a Cristo, para poder que usted sea elegido. Y eso lo hace Dios. Dice que nadie va al Padre si no es el Hijo el que lo lleva. Entonces, ¿qué estoy yo pensando? ¿Cómo estoy yo considerando mi elección? Nosotros tenemos la capacidad de elegir a un presidente por votación. Y el presidente tiene la potestad de elegir gente que trabajan con él. Ese es un reino terrenal. Y usted ve lo que pasa en ese reino terrenal. Imagínese usted que usted fue elegido para el reino más poderoso que existe en el universo. Y que usted es parte de un reino que no será conmovido, que no se va a acabar. Es parte de un reino donde hay un depósito eterno para usted que lo está esperando. Por lo tanto, usted tiene que aprender a caminar de acuerdo al reino en que usted vive, al reino en que usted decidió escuchar y recibir lo que le estaban dando, la oportunidad que le estaban dando. En Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, dice Jesús. Y en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios está haciendo una obra de escultor en nosotros. Está esculpiendo la imagen de su Hijo Jesús en nuestros corazones, tallando el carácter de Cristo en nosotros, que es lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida y llegar hasta el final.
el propósito de tu elección. Si Dios te eligió, te llamó y te ha puesto para que tú lleves un fruto, el primer fruto que Dios está esperando de ti es el fruto del Espíritu. Ya de gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Nadie puede señalar a una persona que es mansa y humilde de corazón y ponerlo preso porque es humilde de corazón. Entonces, es el primer fruto que Dios está esperando que nosotros demos. Y yo quiero leerles, miren lo que dice el Salmo 139, el versículo 13 y 14, dice: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, dentro de nosotros hay una parte de Dios. Y esa parte de Dios, que es esa conciencia de bien y mal que el ser humano tiene, es la que nos dice: tú fuiste creado por un ser supremo. Alguien te creó, alguien te formó. Y ese alguien no te trajo para que solo trabajaras, te casaras, tuvieras hijos y te murieras, como uno le enseñaba en la escuela, ¿verdad? Usted crece, se reproduce y muere. Así nos enseñaban. Nosotros no fuimos creados para ser reproductores nada más. Nosotros fuimos creados para ser transformadores, multiplicadores. Nosotros fuimos creados para ser puestos en lugares y con personas estratégicamente, y que esa persona tenga un cambio porque usted le dio una palabra, porque usted lo animó, porque usted le dio un abrazo, porque usted le dio una sonrisa, porque usted le dio un toque. Entonces eso significa que Dios me llamó a mí con un propósito y yo debo cumplir mi propósito en esta tierra. Yo tengo que alcanzar ese propósito y tengo que manifestar esa lección que Dios ha hecho tan especial para mí. Este salmo nos habla claramente por qué Dios nos forma, y el salmista explica detalladamente lo que nosotros somos en el vientre de nuestra madre, y que hay un conocimiento allí entre nosotros y Dios. Porque fíjense, hermanos míos, que cuando Él habla que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre y que Él formó nuestras entrañas, en el original lo que significa es entretejido, quiere decir que estás tejido entre los huesos, las venas, los tendones. Eso es lo que está diciendo Dios. Y luego cuando lo vuelve a repetir, entonces dice la palabra entretejido, lo que dice el original, lo que significa es que fuiste formado de muchos colores. Yo me quedé maravillada, yo, wow, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. La capacidad que tiene Dios de hacernos de razas, culturas, formas, tamaños y colores. Así como usted ve la naturaleza, que es tan variada, así es nuestro Dios con nosotros. Y nuestro Dios quiere que nosotros nos apasionemos, que haya algo que haga como que se explote algo en nuestra cabeza y que nosotros podamos entender ese amor tan profundo, tan grande, tan alto, tan ancho, que usted no puede salir del amor de Dios. No se puede escapar un hijo de Dios de su amor. Su amor es constante, constante, está fluyendo cada día. Su misericordia se renueva. Si usted hoy cometió una equivocación, un pecado, usted puede llegar al trono de la gracia y decirle: Señor, perdóname. Inmediatamente el Señor borra ese pecado. Lo que Dios no quiere es que nosotros nos mantengamos en ese círculo, porque Dios sabe que cuando nos mantenemos en un círculo de pecados y de equivocaciones, Satanás tiene autoridad para llegar y decir: ¿sabes qué? Él no está cumpliendo con tu ley, así es que está cumpliendo con la tuya. Entonces Él entra. Por lo tanto, yo tengo que levantarme y despertar, hermanos. Tenemos que despertar, porque el Dios que tenemos es maravilloso. Amén. Cuando Dios te hizo, te eligió. Pero cuando Dios te elige, también te llama y también te envía.
Aquí nosotros, cada uno vive en un contexto, en un lugar diferente, en una casa diferente. Y Dios nos llama y nos habla al corazón. ¿Y qué hacemos nosotros? Traemos nuestra familia. Y vamos agregando y añadiendo a la familia de Dios hasta que ese reino empieza a crecer y no tendrá fin. Apocalipsis dice que delante del trono estaban las naciones, millones y millones de millones, dice, que adoraban al Cordero. Y todos nosotros vamos a estar ese día adorando al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso usted tiene que entender el llamado. Por eso usted tiene que sentir que su elección no fue en vano. Y que usted tiene que darle un valor a esa elección. Hay que valorar lo que el Padre ha hecho por nosotros y vivir en ese nivel. No importa la raza, no importa el color, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres un niño o eres un adulto, no importa lo que estés haciendo, Él te llama. Llamó a Josías a los 8 años. Él es Dios que transforma. Él es Dios todopoderoso. No importa la raza. Imagínense, Dios entra en una escena y lleva a su pueblo hasta un lugar, Jericó. Y en Jericó, una ciudad amurallada, tremenda, que los israelitas no sabían cómo penetrarla. Dios allí había visto a una mujer, una ramera. Y Dios la llamó y la eligió. Y esa ciudad fue destruida y Dios hasta dio una maldición sobre esa ciudad. Pero Rahab y su familia fueron salvos porque ella fue elegida. Entonces las mujeres saben que cuando hay una mujer que ha sido elegida por Dios y conoce su lugar en Dios y conoce la autoridad que tiene en Dios y conoce el favor de Dios y conoce la intimidad de Dios y guarda su palabra, su familia también será guardada. Porque no puede ser lo contrario. Dios nunca se contradice, hermanos. Dios es fiel y guarda su palabra. Y esta mujer aparece en Mateo en la genealogía de Jesús. ¿De dónde llegó si ni siquiera era hebrea? Pues a Dios no le importa, hermano. A Dios no le importa de dónde tú vienes. A Dios no le importa qué tú hiciste, cuántas mentiras dijiste. A Dios le importa que fuiste elegido y Él tiene un propósito. Y aunque Él te tenga que traer por la greña, te va a traer porque eres elegido. No le importa. Porque esa es la elección, ese es el derecho que tiene alguien sobre lo que ha creado. Y Dios sabe que hay tanta gente que necesita que nosotros le digamos, eres elegido. Tú eres elegido. José, eres el amado del Señor. Qué bueno que alguien me diga eso. Mercedes, fuiste elegida, por eso está batallando, hermana. Victoria, hay victoria en la casa de Dios. Hay victoria para sus hijos. Hay victoria para las mujeres que batallan. Hay consuelo para el dolor. Porque hay un Dios que nos eligió y que está con nosotros cada día hasta que esto se acabe. No nos va a dejar. Dios llama a David, un joven que pastoreaba unas ovejas. Y llega Samuel a la casa y busca y llama a todos los hermanos y salen todos y desfilan todos. Y Dios le dice, ninguno de ellos es, aquí hay otro. ¿A dónde está el otro? Y Samuel pregunta, ¿y tú tienes otro hijo? Dice, bueno, sí, pero está allá cuidando las ovejas. No importa cuánto la gente pueda menospreciarnos. Lo que importa es que Dios nos eligió. Y cuando Dios te eligió, Dios te saca de detrás del escritorio donde nadie te ve y te pone en un lugar de reino donde terminó David. Fue cabeza y no cola, hermano. Esa es tu elección, ese es tu llamado. Dios te va a levantar, no importa lo que pase, porque cada prueba que tú tengas es el proceso de Dios para llevarte al lugar de altura y de bendición. Allí terminó el rey David siendo un rey, después que era el rey de las ovejas, porque no había más nadie. No importa el carácter. El Señor llama a Gedeón, un hombre que estaba
en una crisis, había una crisis en la nación. El enemigo se había enseñoreado con el pueblo de Israel y le quitaba la comida, hermanos. Usted sabe qué es que usted vaya a la tienda a comprar 2 libritas de arroz escondido y cuando usted va saliendo de la tienda salen 8 hombres, lo agarran y le quitan lo que usted tiene y usted no tiene más nada en la casa. Así estaba el pueblo de Israel. Y Gedeón, escondidito, se va al lagar donde se pisan las uvas, donde se saca el jugo de la vid. Allí él fue al lugar de unción, porque ese era el lugar de unción. Y llega y escondidito estaba estrujando el trigo, cuando oye la voz que le dice: varón esforzado y valiente. Yo me imagino a Gedeón. ¿Quién estará aquí? ¿Quién? Varón esforzado y valiente. Y de un hombre temeroso, porque cuántas veces tú no has experimentado temor. No importa que seas hombre o mujer, siempre el temor toca la puerta. Siempre hay un momento donde el corazón tiembla, donde uno no sabe qué hacer, qué decisión tomar. Pero en ese momento aparece Dios y hace un cambio, porque eres un elegido. Y de un hombre lleno de temor, el Señor levanta un libertador, hermanos. Es que el que empieza con Dios no sabe cómo termina. El que empieza con Dios no sabe lo que viene, pero Dios tiene algo escrito maravilloso para cada uno de ustedes. Maravilloso para nosotros. ¿Y cómo queda Gedeón? Libertando la nación. Un libertador maravilloso. El Dios de Israel es poderoso. Él es varón de guerra, dice la palabra. Dios llama a Samuel. Hermanos míos, todos conocemos la historia de Samuel. Ana, la pobre, no podía parir. Y Dios le da de regalo un hijo y ella se lo regala a Dios y lo lleva al templo. Y se lo deja allá en el templo del Señor. Y dice la palabra de Dios que Samuel ministraba las cosas de Dios. Así dice. Ministraba las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Dije: wow, Señor, si tú me estás dando esta palabra es porque aquí hay alguien que está en la iglesia, pero todavía no ha entendido que tú le llamaste y que tiene que caminar de acuerdo a tu palabra y que tiene que moverse en el Espíritu de Dios para salir de la condición en que está. A Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar. Y dice la palabra que Samuel se acuesta a dormir y dormido oye a alguien que lo llama. ¿Y qué dice Samuel? Eli, ¿tú me estás llamando? No, hijo, yo no te he llamado. Vuelve y se acuesta. Y 3 veces hasta que le dice el hijo: si vuelves a oír otra vez que alguien te llama, por favor dile: Señor, aquí estoy. No conocía la voz de Dios. Hermanos de mi corazón y de mi alma, nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero nos pasamos tratando de escuchar a Dios de 1000 maneras y no tenemos un tiempo de intimidad con Dios y no tenemos un tiempo de soledad donde no haya ni música ni nada y haya un silencio y usted se quede ahí y le diga: papá, aquí me quedo hasta que me hables, y usted aprenda a reconocer la voz de Dios. Porque ¿sabe lo que ha hecho el diablo? El diablo ha hecho que este mundo sea tan ruidoso que no escuchamos la voz de Dios. A donde usted se mueva hay ruido, hermano. Por todas partes es difícil encontrar el silencio ya. Y estamos tan apegados al celular, a la televisión, al iPad, a la computadora y a todos los chiches que hay, que no logramos tener un tiempo de silencio en la presencia de Dios. Y sabes, si nosotros practicamos esto, yo le aseguro que muchas cosas cambiarían en nosotros y de muchos errores Dios nos sacaría y nos iba a evitar, pero no lo hacemos. No hay tiempo, esa es la palabra. No hay tiempo. Y siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para Dios, porque todos tenemos el mismo tiempo delante de Dios. Y Samuel escucha la voz de Dios, y a partir de allí Samuel se convierte en el profeta Samuel,
en el sacerdote Samuel, en el hombre que unge reyes, después que ni conocía al Dios a quien le estaba sirviendo. Hermano, Dios está haciendo un llamado. Dios está llamando a esta iglesia. Yo no sé a la otra, yo no conozco a nadie, yo conozco a este pueblo. Y Dios le está haciendo un llamado a esta casa a tener intimidad. Porque a partir de la intimidad viene la unción. A partir de la intimidad viene la revelación. A partir de la intimidad viene la santidad. A partir de la intimidad conocerás el propósito de Dios para tu vida. A partir de la intimidad. Y si no haces eso, te vas a quedar sentado esperando que te digan, tú puedes servir en tal cosa o en tal cosa, porque ni siquiera vas a conocer cuáles son tus dones. ¿Cómo lo vas a conocer si es Dios el que te lo va a decir? ¿Y cómo queda Samuelito? Un hombre religioso que ministraba la casa de Dios, pero que cuando conoció a Dios, Dios mío, Padre Santo, se volvió el tremendo profeta, hermanos. Es aquel que habla de parte de Dios. Y Samuel lo que decía, eso era. Y Dios le revelaba todo. Así que no importa. Llegamos a Josías. Y por eso les decía que ahí sentada, el Señor me dio el mensaje el domingo. Yo no sabía que iba a predicar, pero la verdad fue que el Señor me dio el mensaje. Y empecé a escribir de Josías, porque me llamó la atención cómo él había sido elegido a pesar de ser un niño. Y en Segunda de Reyes ustedes ya oyeron predicar de Josías. Pero de una herencia corrupta, de un padre malvado que no conoció a Dios, que aborreció a Dios, Dios levanta a un niño y lo llama. Y ese niño tuvo la autoridad para romper toda una herencia de maldiciones en su familia. Y ese niño sirvió a Dios con todo su corazón y ordenó que la ley del Señor se hiciera real. Sacó el libro de la ley y lo levantó. Y levantó al Cristo de la gloria. Un pequeño niño. Cuando vienes con una herencia, tú puedes decir que sí, que mi papá me trataron mal, sí, que yo no tuve abuelos, sí, que yo no sé qué. Usted puede decir todo el cuento que usted quiera, hermano. Pero la palabra de Dios me dice que si tú eres elegido, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una ruptura de esas maldiciones que te han perseguido generacionales. Tú puedes levantarte y poner un alto y decir, hasta aquí, Satanás, no te metes más, porque de aquí en adelante lo que viene es bendición. Entonces, hermano, no le creas ese cuento a Satanás. Que estamos arrastrando y arrastrando, pues ya no arrastre más nada. No arrastre más nada. Deje que Dios lo sumerja y que Dios lo llene. Elegido, Josías, el elegido, transformador. Fue un hombre que transformó tantas cosas. Fue cambiado, fue limpiado, fueron deshechas las maldiciones. Todo lo que le arrastraba se quedó atrás. Fueron cortadas de raíz. Y Dios crea un corazón perfecto, un corazón nuevo, de alguien que escucha y obedece la palabra de Dios. Es una decisión. Es una decisión. De un pequeño niño salió un gigante poderoso, un gigante de la fe. Y Dios es maravilloso. ¿Cómo puede transformar la vida de alguien que ha sido elegido? ¿Hasta cuándo van a seguir cargando? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo van a seguir cargando pecados, tristeza, dolores, amargura, pesadez, escasez? Cuando soy yo, un Dios abundante de espíritu, que los he llamado a una victoria poderosa en mis caminos. Tenemos que levantarnos, porque Dios es el único que tiene poder para enderezar lo torcido. Dios llama a Pedro, carácter. Un hombre iracundo que tenía tantas cosas. Pero cuando Dios lo llama y él suelta esa red y decide caminar con el Señor, es transformado. Y dice la palabra en Hechos, porque fue un caminar de 3 años, hermanos. 3 años caminando con el maestro, pero aprendió la lección. Y luego Dios lo manda a quedarse en un lugar y viene el Espíritu de Dios y lo llena. Y yo quiero que usted vea la diferencia.
Un hombre transformado totalmente. Dice en Hechos 2:14 que Pedro se levantó y dio una exposición de la palabra como un erudito. Y la gente que lo había escuchado y lo conocía, no lo reconocieron. Y de esa predicación hubieron 3,000 conversiones. A lo mejor usted no va a tener 3,000 conversiones en una sola predica, yo no sé, algo puede ser. Si Dios lo pone, gloria a Dios. Pero usted puede estar delante de 2 o 3 que se van a doblar sus rodillas delante del Rey de Reyes. Porque no es la multitud, es el alma. El alma, Dios está buscando un alma, alguien más que se añada al reino, que el reino vaya creciendo. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios. No podemos permanecer igual. Tenemos que dejar que el Señor nos transforme. Él había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora ya no era cualquier persona. Ya no era el hombre que los demás miraban y decían, pero este hombre sí es. Tantas escenas que dicen de Pedro. Pero para mí es mi héroe, es mi héroe. Su carácter impulsivo, su carácter de ira fue cambiado. Y si alguno de nosotros tiene un carácter iracundo, papá lo cambia. Papá lo transforma. Porque Dios tiene que tratar con el carácter de nosotros. Solo el poder de Dios. Y solo por el poder de Dios fue un hombre transformado. ¿Cuántas personas en la palabra de Dios no nos muestran cómo Jesús hizo algo? Cómo Dios hizo algo en su vida. ¿Y cuántos de nosotros no podemos contar una historia diciendo, Dios me hizo esto, Dios me hizo este milagro, Dios me llevó a tal lugar, Dios hizo esto por mí? Todos tenemos algo que contar. Pero tenemos que entender que un elegido es llamado y tiene un propósito y tiene un destino y tiene que tener cambios y tenemos que vivir y caminar de acuerdo a esa elección. Gloria al Señor. Y serás una nueva persona, porque ¿qué es lo que vemos en todos estos personajes? Gente que escuchó la voz de Dios, gente que obedeció, gente que se arrepintió, gente que creyó, gente que cumplió la voluntad del Señor. Porque dice la palabra, y serás una nueva persona con un nuevo destino, con un destino glorioso, y yo cambiaré tu lamento en danza, dice el Señor. Aquí adoramos al Señor y danzamos. Yo cambiaré tu lamento en danza. Él pondrá a tus enemigos debajo de tus pies y serás mudado en un hombre libre, un hombre nuevo y libre, listo para ganar cualquier batalla que venga. Sírvele al Rey de Reyes. Sírvele al Señor. Sírvele con pasión. Sírvele con gozo. Entiende que tu elección es única y que es tan importante y que a veces nosotros no la valoramos porque no hemos llegado a entenderlo, no hemos llegado a estar en el reino de los cielos, pero tampoco hemos visto el infierno. Entonces todo para nosotros es como lejano, mis hermanos, pero es una gran realidad. Mi elección me va a permitir ver el rostro de Dios y estar en su presencia, porque Él me eligió. Por eso dice la palabra: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo quiero que nos levantemos en este momento. Yo quiero que clamemos al Señor, que oremos, que declaremos una verdad tan poderosa, una verdad que nos señala un destino y un camino. Una verdad que nos dice que ya tú no eres el hijo de fulana de tal con fulano de tal y naciste en tal lugar. Que tengo una nueva ciudadanía, que pertenezco a un reino inconmovible. Que tengo el derecho y la autoridad para vencer al enemigo. Que puedo orar y clamar por mis hermanos. Que puedo extender mi mano y vamos a hacer un clamor. Vamos a hacer un clamor. Vamos a hacerlo en grupos de a 4.
y vamos a hacer un clamor. Y vamos a declarar unos por otros. Vamos a orar. Usted ore por algún hermano y declárele: tú eres un elegido. Eres algo importante dentro del reino de los cielos. Dios tiene un propósito. No te puedes quedar así. Tienes que tener